Vamos a resolver los problemas de contorno y series de Fourier que tenemos pendientes. Aquí tenemos las reglas del juego, tenemos los problemas regulares de Sturm-Liouville que necesitan una serie de condiciones sobre los coeficientes de una ecuación de segundo orden y unas condiciones sobre las condiciones de contorno. El problema que tenemos entre manos es este. Tenemos una ecuación tipo oscilador armónico con estas condiciones de contorno de velocidad nula en los extremos, un intervalo simétrico entre menos pi medios y pi medios. Y bueno, lo primero de todo vamos a ver si se cumplen las condiciones sobre los coeficientes de la ecuación. Para tener aquí una derivada segunda y ninguna derivada más, tenemos que tener aquí un 1 para que nos quede simplemente la derivada segunda, o sea que el coeficiente p es la unidad. No tenemos coeficiente q y lambda por x está multiplicada por r, que en este caso tiene que ser la unidad. Y necesitamos que se cumplan estas condiciones. Bueno, todos son constantes, todas ellas son funciones de clase c infinito, entonces estas condiciones de continuidad no las necesitamos, tenemos algo más fuerte y estos coeficientes tienen que ser positivos. 1 es positivo y 1 es positivo también, con lo cual se cumplen todas estas condiciones. Vamos a ver si estamos en alguno de estos dos casos. Aquí, como decía, estamos en un caso de condiciones separadas. Tenemos una condición en el extremo menos pi medios y otra condición sobre la derivada en el extremo pi medios. Entonces podemos ver, por ejemplo, esta, que es esta condición en el extremo menos pi medios con coeficiente alfa igual a 0 para que no aparezca ninguna derivada, aparezca solo la derivada, y alfa tilde igual a 1 para que aparezca la derivada. Con lo cual esta es una condición separada. Y lo mismo con la otra, en el extremo pi medios. Para que no aparezca aquí ninguna derivada, necesitamos que para que aparezca la derivada necesitamos que beta sea 0, y para tener este término necesitamos que beta tilde sea 1. Y ya tenemos esta condición. Por lo tanto, se cumplen las condiciones sobre los coeficientes de la ecuación y se cumplen que estamos en un caso de condiciones de contorno separadas, con lo cual es un problema regular de condiciones separadas. Vamos a resolverlo. Partimos de esta ecuación, que es una ecuación lineal homogénea de coeficientes constantes de orden 2, y vamos a escribir su ecuación característica. Derivada segunda, autovalores de la ecuación al cuadrado, más lambda por 1. Entonces, los autovalores de la ecuación son las raíces de menos lambda. Y tenemos tres casos según que esto sea positivo, negativo o nulo, porque tendremos autovalores imaginarios, autovalores dobles o autovalores reales. Empecemos por el caso de autovalores de la ecuación negativos. Parámetro lambda negativo. En ese caso, lambda, para que sea negativo, lo podemos escribir como un menos positivo, es decir, como un menos cuadrado. Y para contar los valores de lambda solamente una vez, tomamos k mayor que 0. Calculamos esto, tenemos raíz de menos lambda, es decir, raíz de k cuadrado, es decir, que los autovalores de la ecuación son más menos k. Entonces, esto corresponde a una solución de esta ecuación homogénea como combinación lineal de la exponencial de k por t y la exponencial de menos k por t. Como tenemos un intervalo simétrico, nos va a interesar utilizar condiciones de paridad. Más que esta combinación lineal, nos va a interesar esta otra que es completamente equivalente. Una combinación de coseno hiperbólico de k por t y seno hiperbólico de k por t. Necesitamos la derivada, con lo cual calculamos esta derivada. La derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico y la del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Sustituimos en las condiciones de contorno para determinar los valores de k, k1 y k2 en lo posible. Sustituimos aquí la derivada el valor menos pi medios. Tenemos esta expresión y la podemos simplificar un poco. Como el seno hiperbólico es una función impar, el signo sale para afuera, y como el coseno es una función par, el signo desaparece. Y esto se tiene que anular, no lo tocamos más porque no parece que lo podamos simplificar mucho más. Ahora sustituimos en pi medios y tenemos esta expresión que podemos comparar con la de arriba. Entonces vemos que esto se puede simplificar si en vez de este sistema sumamos y restamos las ecuaciones. Por ejemplo, si sumamos,
los senos hiperbólicos se nos van y nos queda 2 veces el coseno hiperbólico. Y si las restamos, los cosenos hiperbólicos se nos van y nos queda 2 veces el seno hiperbólico. Y de aquí ya sacamos algún tipo de conclusión. El coseno hiperbólico no se anula nunca, es de hecho mayor que 1, con lo cual ese término no se anula. K no se anula porque estamos con K mayor que 0. Si tuviéramos K igual a 0 estaríamos en el caso de abajo y no estamos todavía. Entonces aquí la única posibilidad es que K2 sea 0. Y aquí lo mismo. K no es 0, el seno hiperbólico solo se anula en el valor 0, pero precisamente el valor 0, es decir, K igual a 0, es el único que no tenemos aquí. Con lo cual entonces la única posibilidad es que K1 sea 0 también. Por lo tanto, la solución es K1 igual a 0 por coseno más K2 igual a 0 por seno, es decir, la solución 0, lo que llamamos solución trivial. Es decir, en este caso no tenemos autovalores negativos, porque no hay autofunciones. El caso lambda igual a 0. Bueno, pues sustituimos lambda igual a 0. Tenemos entonces que los autovalores de la ecuación son las raíces de 0, es decir, el 0 doble. Y en este caso la solución general sería exponencial de 0, combinación lineal con exponencial de 0, y para distinguir una solución de la otra, a una de ellas la multiplicamos por el valor de la variable, que en este caso es t, con lo cual nos queda un polinomio de grado 1. Su derivada es simplemente k1, y ahora sustituimos. Se tiene que anular la derivada en menos pi medios, con lo cual entonces K1 tiene que ser 0. Y lo mismo llegamos en la otra ecuación, con lo cual la única condición que sacamos es que K1 vale 0, con lo cual entonces la solución en este caso sería simplemente x igual a K1 igual a 0 por t más K2. Es decir, tenemos soluciones no triviales que son las constantes, con lo cual tenemos lambda igual a 0 como autovalor del problema y ya tenemos una familia de autofunciones que son las constantes. Vamos al tercer caso. Lambda mayor que 0. Como es un positivo, lo expresamos como un cuadrado, que es positivo, y para no contarlo 2 veces tomamos k mayor que 0. Entonces, los autovalores de la ecuación serán las raíces de menos k cuadrado, es decir, más menos i por k. Por eso es por lo que utilizamos cuadrados, para que se nos vayan con la raíz. Y como ya sabemos, la solución general de esta ecuación homogénea, lineal, será una combinación lineal de exponencial de la parte real 0 por coseno y seno de la parte imaginaria, que es k por t. Necesitamos la derivada. La derivada del coseno es el menos seno y la del seno es el coseno. Y sustituimos en la ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? En las condiciones de contorno, perdón. Sustituimos en el valor en t igual a menos pi medios y tenemos esta expresión. Aquí tenemos una serie de signos, pero como el seno es impar, este signo sale y se nos cancela. Y como el coseno es par, este signo desaparece. Y lo que tenemos es lo mismo en pi medios. Pues en pi medios tenemos esta expresión, que es muy parcial a la arriba, salvo por un signo. Entonces, para poder manipular esto mejor, vamos a sumar y restar las ecuaciones. Si las sumamos, nos queda 2 veces el coseno. Y si las restamos, nos queda 2 veces el seno. Y vamos a sacar aquí información. K no se anula. Entonces, posibilidades que tenemos. Que se anulen K1 y K2, que es lo más fácil. En este caso tenemos la solución trivial. Entonces, en este caso no habría autovalores y no habría autofunciones. Y como el problema es regular, sabemos que tiene que haberlos. Otra posibilidad es que se anulan el coseno y el seno a la vez, pero esto no es posible porque el seno y el coseno no están en fase. De hecho, la suma del coseno cuadrado y el seno cuadrado tiene que dar 1, y esto no puede ser si ambos se anulan. Esto es imposible. Y ahora otras posibilidades son que K1 valga 0 para que se anule esto y se anule el coseno, o que K2 valga 0 y se anule el seno. Bien, vamos a este caso. K1 igual a 0 para que se anule esto y el coseno se anule. Bueno, pues el coseno, como ya sabemos, se anula en múltiplos impares de pi medios. Se anula en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios, es decir, cuando k vale 1, 3, 5, es decir, un número natural e impar. Y aquí, en la de abajo, tenemos que se anula K2 para que se cumpla esta ecuación y se anula el seno para que se cumpla esta ecuación. Bien, pues en este caso, el seno, ¿en qué valor se anula? En
en pi, en 2pi, en 3pi, es decir, en múltiplos de pi. Pero como tenemos pi medios, necesitamos que ese número sea un par. Es decir, que sea 2, 4, 6, para tener 2 pi medios, es decir, pi, 4 pi medios, es decir, 2pi. Entonces tenemos estos casos. Bueno, pues vamos a desglosar un poco lo que hemos obtenido. Y hemos obtenido que, como soluciones no triviales, tenemos si K1, si K2 vale 0, entonces tendremos como soluciones aquí K1 por coseno, y necesitamos además que K sea un número par. Y luego, en el otro caso, si K1 vale 0, nos queda K2 por un seno, y necesitamos aquí que K sea un número natural e impar. Es decir, nos quedará K2 por seno de nt, donde n es un número impar. Bueno, pues estas son las autofunciones, y los autovalores del problema, recordemos que son los cuadrados de K. Entonces, como K es n, donde es un número natural par o impar, en ambos casos, entonces los autovalores serán cuadrados de números naturales, es decir, 1, 4, 9, etcétera, etcétera. Bueno, recapitulando, lo que tendremos es esto. Las autofunciones serán entonces, o dicho de esta manera, o como caso 1 por un coseno en el caso par y K2 por un seno en el caso impar, o lo podemos decir simplemente que son múltiplos de estas autofunciones, senos y cosenos, en el caso impar y el caso par. Juntándolo todo, tenemos autovalores del problema. Tenemos el 0 y los naturales 1, 2, 3, 4 elevados al cuadrado. En el caso n igual a 0, teníamos las constantes, es decir, los múltiplos de la unidad. Y en el caso de n positivo, tenemos senos y cosenos, dependiendo si en el caso en el que n sea par o impar. Entonces, estas son las autofunciones del problema. Autofunciones constantes, autofunciones seno y coseno, dependiendo de si el ordinal es par o impar. Pasamos al problema de la serie de Fourier. Bien, como decía el enunciado, tenemos una serie de Fourier de senos. Pues tenemos este resultado del teorema de convergencia para las series de Fourier, que nos dicen a qué valores converge la serie de Fourier de una función que sea continua, con derivada continua a trozos, y sabemos que en el caso particular de la serie de senos, que en los extremos del intervalo 0L tiene que converger la serie a los valores 0 y L. Y aquí tenemos la identidad de la energía. En este caso nos dan una función fácil, nos dan una función que es la función constante, la función unidad, en el intervalo 0pi. Bueno, pues la longitud del intervalo es pi, la sustituimos aquí, en todos los lados, y ya tenemos cancelaciones, que nos dejan las expresiones un poquito más sencillas. Y 1 es una función constante, entonces es una función de clase C infinito, o sea que no es que sea solamente continua o continua con derivada continua a trozos, sino que es C infinito, que es mucho más. Entonces, en este caso, no hay puntos de discontinuidad, con lo cual ese caso no lo tenemos. Entonces, en todos los puntos interiores, la función es continua, de hecho es C infinito. Entonces, la serie de Fourier de esta función, que todavía no tenemos, converge al valor que da la propia función en los puntos interiores. Y en los extremos vemos que la serie converge a al valor 0 en los extremos 0 y pi. Bien, pues como la función es continua en todos los valores, pues en todos los valores se va a dar esta situación. Esto es el resultado de la convergencia de la serie. Y más concretamente, como la función f toma el valor constante 1, pues la serie que no lo tenemos converge al valor 1 en los puntos interiores y en los extremos converge al valor 0. Bueno, pues ahora vamos a hacer un cálculo más. Por ejemplo, vamos a detallar la identidad de la energía, a ver lo que nos da. Entonces la función, sabemos que la energía de la señal, que en este caso es constante, se puede calcular como integral de la función al cuadrado en el intervalo o como suma de los coeficientes de Fourier que todavía no tenemos. Sería hacer la integral de la función 1 en el intervalo 0pi,
Entonces esto nos da como valor pi. Entonces ya tenemos la identidad de la energía. Ya tenemos calculada la energía de esta manera, pero no la tenemos de esta otra, que la calcularemos después. Entonces de aquí ya sacamos, despejando, que la suma de los coeficientes de Fourier al cuadrado va a ser, pasando este 2 al otro lado, va a ser 2. Bueno, esto lo guardamos para después. Vamos a obtener el desarrollo de Fourier, es decir, la serie de Fourier de esta función, que no tenemos a pesar de que conocemos su convergencia y algunas cosas más. Para ello hay que calcular las integrales de la función con este factor de normalización entre valor 0 pi por los senos. La función es 1, entonces todo se trata de calcular en la integral del seno, que es, su primitiva es el menos coseno, dividido por el argumento, que es n, entre 0 y pi. Lo desarrollamos, entonces tenemos que en 0 toma el valor 1 y en pi toma el valor coseno de npi. Esto ya lo hemos visto, es un número alternante, es menos 1 elevado a n, y ya tenemos entonces los coeficientes de Fourier. Vamos a desarrollar esto un poquito, porque vemos, por ejemplo, cuando n es un número par, queda 1, menos 1, 0. Y cuando n es un número impar, queda 1, menos 1, 2, con lo cual los coeficientes quedan muy sencillos. 4 partido por pi partido por n. Bueno, pues ya tenemos todos los coeficientes de Fourier de esta serie. Entonces lo podemos escribir de esta manera. Podemos haberlo escrito así, pero de esta manera es más compacta, como la suma sobre los números impares de el 4pi, lo saco para afuera, 1 partido por n por seno de nt. Entonces sería la serie de Fourier, así de sencilla, de esta función, constante unidad. Si no nos gusta expresar esto como suma sobre los impares, podemos expresar los impares como un par 2n menos 1. Entonces, con este nuevo ordinal, pues ya tendríamos aquí, en vez de n, 2n menos 1, la suma ya sobre todos los números naturales y el seno de 2n menos 1 por t. Cualquiera de estas expresiones es válida. Esta, si queréis, es un poquito más compacta. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con la convergencia de la serie. Acabamos de ver que la suma de esta serie es 1 en los puntos interiores y 0 en los extremos. Que en los extremos es 0 es obvio, porque seno de 0 es 0 y seno de pi es 0. O sea que tendríamos suma de ceros. Y tendríamos aquí entonces esta situación. Esta sería la función y la suma de la serie, pues en los puntos interiores tendríamos el valor 1, pero en los extremos la suma de la serie va a ser 0. ¿Y esto cómo puede ser? Vamos a ver una animación de la suma de los términos de esta serie. Aquí la tenemos. Lo que estamos haciendo es sumar los términos de esta serie uno a uno. Ahí tenemos el primer término, un término seno. El siguiente que sumamos es el seno del ángulo triple. Luego sumaríamos el quíntuple, etcétera, etcétera, y vemos que esto se empieza a parecer a la gráfica de la función 1. Cuando sumamos muchos términos, llegamos a esta situación. En los puntos interiores, la suma de la serie, con pequeñas oscilaciones que se deben a que todavía nos faltan unos cuantos términos por sumar, la suma de la serie da el valor 1. Pero en los extremos, la serie tiene que caer al valor 0, su suma. ¿Y esto cómo está sucediendo? Vemos que la serie, su suma, toma el valor 1, y a medida que nos acercamos al extremo 0, la serie empieza a oscilar bruscamente, porque ve que tiene que caer al valor 0. Aquí en este punto sobrevalúa el valor 1 con en torno a un 10% antes de caer al valor de la serie 0. Lo mismo en este extremo. La serie toma el valor 1 y a medida que nos acercamos al extremo pi, la serie empieza a oscilar bruscamente antes de caer al valor 0, que es el que le corresponde como serie, pero no que coincide con el valor de la función. Entonces, estas oscilaciones bruscas en torno a los puntos en los que tenemos esta discrepancia es lo que conocemos como fenómeno de Gibbs. Pues como decía, al acercarnos al valor 0 en los extremos, la serie tiende a sobreestimar el valor real 1. Vamos a utilizar la serie que tenemos para sumar unas series notables. Recordemos, por ejemplo, lo que teníamos obtenido por la identidad de la energía. Teníamos que la suma de los coeficientes al cuadrado tenía que ser 2. Antes no teníamos estos coeficientes. Ahora sí los tenemos, los podemos sustituir aquí, los elevamos al cuadrado y esto nos sirve para sumar una serie. Una serie que es
a elevar esto al cuadrado, tenemos aquí 16, con el 2 nos queda un 8, el pi, un pi cuadrado, tenemos esta suma de los recíprocos de los números impares al cuadrado. Esta suma, cuando n es igual a 1, tenemos el término 1, cuando n es igual a 2, tenemos un tercio al cuadrado, es decir, un noveno, es decir, esto es un tercio más un noveno más 1 partido por 25, etcétera, etcétera, y toda esta suma de números racionales nos da en el límite el valor pi cuadrado partido por 8, lo cual es bastante llamativo. También podemos utilizar, aparte de la entidad de la energía, podríamos utilizar el resultado de convergencia. Sabemos esta serie a qué valores converge. Entonces, por ejemplo, podríamos probar en 0, no sacamos nada porque tendríamos 0 igual a 0 y en pi igual, y podemos probar en algún valor intermedio, por ejemplo, en pi medios. Vamos a evaluar esta serie en pi medios. En pi medios, como es un punto interior, la suma da 1. Esto ya lo sabemos. Y ahora vamos a simplificar esta expresión. En pi medios tenemos el seno de múltiplos impares de pi medios. Entonces, el seno de pi medios es 1, el de 3 pi medios es menos 1, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo podemos expresar como menos 1 elevado a n más 1. Entonces, aquí tenemos otra suma interesante en la que estamos sumando los recíprocos de los números impares con un signo. Entonces, pasamos este pi cuartos al otro lado, tenemos que esta suma vale pi cuartos. Esta suma también es bastante llamativa, porque aquí, ¿qué estamos haciendo? Cuando n vale 1, aquí tenemos 1 partido por 1. El siguiente término es menos un tercio, el siguiente es más 1 partido por 25. Esta suma, curiosamente, da el valor pi cuartos, lo cual es bastante llamativo. Podríamos jugar con otros valores, con pi cuartos, etcétera, etcétera, pero no dan nada nuevo, con lo cual lo dejamos aquí.